Muy buenos días Latinoamérica, muy buenos días Ecuador, buenos días Ecuador y Quito, sobre todo que estamos en esta mañana sumamente fría del lunes 3 de mayo del 2021. Gracias por sintonizarnos en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes nos sintonizan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. También gracias a quienes se unen a nosotros en nuestras redes sociales. Por supuesto, en todas las redes sociales estamos como Pichincha Comunicaciones, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ya saben, a nosotros nos pueden seguir en el Twitter, @AndrésDuránS y @Salomé181. Cuando son las 9 de la mañana y 10 minutos, ya le doy la bienvenida a mi compañero, al señor Andrés Durán, que viene volando, viene corriendo, porque al parecer hay mucho tráfico en la ciudad de Quito. Así que, Andresito, buenos días. ¿Respiró? Respiré, por supuesto. Le di chance de respirar al Andresito. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día, querida audiencia. Buen día a todos los que ya sintonizan en este momento la señal de 7F Ecuador por más democracia. Efectivamente, si usted se está movilizando desde el Valle de los Chillos hasta la capital, hasta la ciudad de Quito, ponga muchísimo cuidado porque hay un tráfico impresionante. Conversábamos con el Carlitos Minango, porque él también sube de esa parte de la ciudad, y dice que todavía se mantienen los trabajos de habilitación de la vía y de repavimentación. Ah, qué bueno que haces esa salvedad, porque a la altura de Capelo, a la altura de la iglesia de Capelo, también se cerró la vía. ¡Híjola! Lo que implica, digamos, es un tránsito bastante importante, así que si usted se está movilizando desde el Valle de los Chillos, tome en cuenta el tránsito porque a esta hora está bastante intenso. Tenga mucho cuidado, además que ya está habilitado para que puedan circular todas las placas, ¿verdad? Porque obviamente como estamos en toque de queda los fines de semana. Es un zafarrancho. Entonces, y además que todavía nos sigue. Ayer me escribían a preguntar y me decían, mañana será que puedo salir, no puedo salir, que mismo pasa. Estamos ahí con medias esas confusiones, ¿no? Así que tengan cuidado, manténganse siempre bien informados de lo que sucede. Recuerden que con esta pandemia tenemos los cambios de disposiciones de las autoridades. Pero no quiero empezar el día sin decirnos y decirles a todos ustedes feliz día. Feliz día, Andresito. Feliz día, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y justamente por la libertad de prensa, desde el día jueves creo que nosotros andamos con sonrisa de hornado, porque justamente ya se hizo la disposición desde el Arcotel, que se resolvió reconocer que Pichincha Universal no cometió ninguna infracción ni irregularidad en el contexto del paro de octubre del 2019. Recordemos que esta emisora fue cerrada durante 16 días y varios organismos internacionales condenaron este ataque. Pues el día jueves, desde este día jueves estamos nosotros, como digo, con sonrisa de hornado, porque ya el Arcotel nos dijo, sí, cierto, ha sido, no han hecho nada. Ya, bueno, ya les vamos a dejar de molestar. Nos bajaron el switch de gana. Nos bajaron el switch de gana, nos bajaron el switch. ¿Se acuerda, Carlitos Minango? Tenaz fue terrible, y quiero también aprovechar el momento para agradecer a todos quienes dieron su apoyo a esta emisora, quienes dieron el apoyo a Pichincha Universal. Yo cuando me acuerdo que me acerqué también aquí a las afueras de la radio, habían un montón de vecinos, la gente de aquí de la Floresta, estaban ahí apoyando a la Pichincha Universal, apoyando a este medio de comunicación, así que bueno, es una buena noticia, así que así empezamos la mañana de hoy, Andresito. Con noticias buenas, saludables, y si así llueve, que no escampe, por favor. Aunque ya en Quito ya no queremos que llueva tanto. Ya entrando en materia, y ya cuando vamos a charlar sobre el pajarito azul, vamos a cambiar un poco el ánimo porque la situación es preocupante. Y preocupante porque el Ecuador está conectado también a nivel internacional y sobre todo regional. ¿Te parece, Carlita, si vamos con el segmento entonces? Por favor, nos vamos con nuestro pajarito Larry, porque este fin de semana Larry ha estado que vea que picotea, no ha descansado todo el fin de semana. Vamos con Larry para ver qué nos dice. ¿Qué dice Larry? Con 13 minutos, hartísima tela que cortar, ya lo ha dicho también el Andresito Durán, y algo muy importante que nos atañe no solamente a nuestros hermanos colombianos, sino que yo creo que a la región completa, todo lo que ha sucedido en estos últimos días
4 días de paro nacional en el país vecino, en Colombia. Y vamos a iniciar con uno de los tweets importantes de Human Rights International, que dice: nuestro reporte es realizado por la información recepcionada por parte de Human Rights ONG. Cabe aclarar que en las últimas horas nuestras redes sociales y correos electrónicos presentaron intentos de hackeo y eliminación por parte de personas ajenas a la ONG. Esto haciendo alusión a un tweet que envió Human Rights International el 2 de mayo, el día de ayer, donde hace un reporte de las movilizaciones que se realizan en el país colombiano. Siendo las 11:57 p.m., dice el tuit, 1.400 llamados de violaciones a los derechos humanos, 5 civiles asesinados, 2 confirmados, 3 en verificación, 593 actuaciones irregularidades por parte de las entidades de seguridad del Estado, 21 capturas irregulares y 51 policías heridos. Parece que estamos como en un déjà vu. Lo que sucedió en octubre del 2019 aquí en Ecuador, creo que a nosotros nos ha movido un montón lo que pasa en Colombia, pero justamente Andrés Durán el día de ayer hizo una recopilación y una síntesis bastante clara y concisa, justamente en nuestra página de Pichincha Comunicaciones, que les invitamos a que la lean, sobre lo que está sucediendo en este paro en Colombia. ¿Por qué los colombianos están en las calles, Andrés? Para que nos expliques a todos. Bien, Carlita, gracias por la precisión. Efectivamente, creo que has puesto el balance, el impacto, las secuelas que ha dejado esta movilización y esta protesta social en Colombia. La pregunta es, ¿por qué los colombianos se tomaron las calles? ¿Por qué razón los colombianos salieron a protestar? Y es importante que esto desmantele y desmitifique lo que los medios de comunicación han calificado como vandalismo, como acciones, digamos, de sedición, de protesta, que exacerban, digamos, los márgenes democráticos, ¿no? Entonces, recordemos que el pasado 5 de abril el Ministerio de Hacienda de Colombia presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de solidaridad sostenible. El propósito de esta ley era financiar en primera instancia el gasto público producto de la pandemia y sobre todo mitigar los estragos del endeudamiento que adquirió el gobierno en los últimos años. Digamos, esta es una variable detonante, como ya se lo advirtió en Punto Noticias, es una de las variables detonantes. Hay un contexto mucho más grave en Colombia, que es la desigualdad socioeconómica, los índices importantes en torno a la capacidad adquisitiva que tienen los colombianos, ¿sí? Y la estratificación. Hay algunas investigaciones que demuestran que Colombia es una sociedad de castas, prácticamente, ¿sí? Hay estratos en Colombia, del 1 al 6, y en función de esos hay un impuesto. Entonces, para hacerle corta la vaina, y que ustedes también nos puedan entender, este proyecto contenía 8 campos de reforma tributaria y fiscal. Vamos a centrarnos en los 3 más polémicos. El impuesto a la riqueza. ¿Qué establecía este impuesto a la riqueza impulsado por el gobierno de Iván Duque? Un arancel especial a la riqueza entre el 1 y el 2% que se aplicaría para personas naturales con un patrimonio superior a 1.3 millones de dólares. El mismo que se cobraría solo el 2022 y el 2023. De este gravamen se excluía, por supuesto, al valor patrimonial, fíjense ustedes, y a los grandes grupos económicos. Pero fíjate, Carla, que acá hay un tema bastante importante porque es de apenas del 1 y el 2%. Y solo se iban a cobrar 2 años, 2022 y 2023. Por la crisis que estamos viviendo. Por la crisis, decía y aseveraba el gobierno. Después pasamos a otro impuesto también que es bastante polémico, que es el temporal para ingresos altos. Ingresos altos, dicen ellos. El proyecto contempló una carga especial del 10%, ya no es ni del 1 ni del 2, sino del 10% a los salarios mensuales mayores a $2.500. La medida fiscal también consideraba honorarios, rendimientos, dividendos y pensiones, ¿sí? Una carga impositiva direccionada específicamente a la clase media colombiana, que es prácticamente diminuta. A eso le sumamos, que este es un impacto muy importante a la capacidad de consumo de los colombianos, que era el impuesto al consumo. La propuesta incrementaba el IVA al 19% para los servicios públicos.
Yo les había dicho y te había comentado... Era Andresito, este 19% Sí. se quería subir a los productos de la canasta básica, para que No nosotros solo a podamos los entender. productos de la canasta básica, habían productos considerados dentro de la canasta básica, pero hay otro caso que es más importante, que también afecta al bolsillo de los colombianos, o intentaba afectar al bolsillo de los colombianos, que como está estratificada la sociedad y tienes estratos del 1 al 6, el 1 digamos es el más pobre, digamos que el 1 podría ser, pongo un ejemplo para hacerlo bien gráfico, el 1 es Lagatazo, Solanda, el sur de Quito, digámoslo así, que tiene una condición económica baja. Ellos pagan en función de su condición económica los servicios básicos. Este impuesto del IVA, esta elevación del 19%, afectaba a los estratos 4, 5 y 6, es decir, a la clase media alta y a la alta. Y también y sobre todo, los recursos a cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, digo, la posibilidad de construirte tu vivienda. Y a las afiliaciones a la seguridad social voluntaria, estas tampoco estaban exentas del impuesto a la renta. Entonces, el argumento un poco escueto del gobierno colombiano era decir, bueno, con esta recaudación se apunta a conseguir aproximadamente unos 5.500 millones de dólares. Ese era el eufemismo que había construido Duque. Pero en la práctica, con esta recaudación lo que se intentaba era focalizar un subsidio para los programas sociales producto de la pandemia, producto de la exclusión económica y social, etcétera, etcétera. Pero fíjate algo que es bastante espeluznante. ¿Por qué razón? Porque con este cuerpo jurídico había una devolución del IVA a esos estratos más bajos de la sociedad colombiana. Y esos estratos más bajos tenían una devolución siempre y cuando esto, digamos, logren justificar que había 50,000 pesos mensuales. ¿Sí? Perdón, logren justificar que no tienen los recursos y pertenecen a este estrato bajo, 1 y 2. Esa devolución del IVA iba a ser de 50,000 pesos, es decir, apenas $13 mensuales. Entonces, esta situación, más la composición política, institucional, socioeconómica, la desigualdad, las asimetrías sociales que existen en Colombia, generó un estallido. Y aquí viene la pregunta importante y fundamental para el Ecuador. Digo, el presidente Lasso, en su primer visita internacional, estableció una alianza política y un pacto con el presidente de Colombia, Iván Duque. No fue solamente una visita diplomática. Sí, yo sé, hubo un pacto político en ámbitos de comercio, diplomacia y economía. Y también las pretensiones de entrar a ese campo ideológico que se califica como Alianza del Pacífico. Pero más allá de esto, es que Lasso aseguró que en su primer día de gestión enviará una reforma tributaria al Ecuador. Perdón, a la Asamblea. Y esta reforma tributaria, ha dicho así a grandes y breves rasgos, pretende la eliminación del 2% del impuesto a la renta para microempresas, el IVA para el sector turístico, la reducción del IVA para el sector turístico y la supresión de forma gradual del impuesto a la salida de divisas. No se ha clarificado mucho si esa va a ser la medida, en efecto, o si se contempla otro tipo de reforma fiscal al aparato público, que quizá afecte al bolsillo de los ecuatorianos. Estamos viendo una cierta similitud, entonces, dices tú, entre los dos países y la coyuntura que sucede en esos momentos. A ver, yo creo que Lasso ahora tiene una gran disyuntiva. Reflejarse además en la sociedad colombiana, lo que acaba de suceder. Totalmente. Lasso puede optar por una reforma tributaria emulando al caso colombiano, o Lasso puede emular una reforma tributaria imitando a Joe Biden. Exactamente. Ahí creo que esos dos caminos en este contexto de sindemia, que además siempre se le pone como ejemplo mundial, ¿no? A Estados Unidos, lo que sucede. Entonces veamos cómo está haciendo el tratamiento tanto de plan de vacunación, plan económico, de plan social el señor Biden, que podría ser un buen ejemplo. Claro, los ecuatorianos tienen que ver el caso colombiano como un espejo de lo que posiblemente
pueda pasar. Insisto en esto, posiblemente pueda pasar en el Ecuador. Colombia pudo haberse reflejado en lo que sucedió en Ecuador en octubre del 2019 y no lo hizo. Mire lo que ha sucedido ahora. Y justamente vamos a comentar un siguiente video que queremos que ustedes lo miren y lo escuchen, de Ariel Ávila. Él es periodista, columnista, además de algunos medios de comunicación del país, del Espectador también. Es periodista y hace un llamado a las fuerzas militares. Escuchemos lo que dice Ariel Ávila en Colombia. Duque les está diciendo que salgan a reprimir la gente. ¿Sabe qué va a pasar, señores militares y señores policías? ¿Sabe qué va a pasar cuando esto termine? En un mes, en 2 meses, o en un año, cuando sea que esto termine, o en una semana, o en 2 días. ¿Sabe qué va a pasar? Que esos políticos los van a dejar a ustedes morir y la justicia les va a caer encima, como con los falsos positivos. A los militares los obligaron a hacer falsos positivos y ahora hay un montón en la cárcel, centenares en la cárcel. Les va a pasar lo mismo. Entonces no sean idiotas útiles. ¿Para qué van a matar los muchachos? Como este muchacho que mataron ayer en Ibagué, o lo que pasó en Madrid, o lo que está pasando en Cali. Uno tiene que primero ser muy miserable para matar gente desarmada y matar jóvenes. Pero además yo les digo, así ustedes estuvieran de acuerdo con eso, pues puede ser que haya gente enferma psicológicamente, a ustedes los políticos los van a dejar tirados. Y si ustedes van a pagar en cárcel todos estos desmanes que están haciendo. Entonces, ¿para qué van a salir a combatir al pueblo? ¿Para qué? ¿Para qué van a salir a matar la gente? Yo le digo a los militares, sálvese el pellejo. ¿Para qué reprimen? ¿O usted cree que Duque va a pagar cuando en un año salga, año y medio de la presidencia salga, va a pagar algo por todo lo que están haciendo? Nada van a pagar. Mensaje fuerte y contundente. Sí, Carlita, yo creo que esto Ariel Ávila, tiene desde que, Colombia. sí, el periodista, uno de los periodistas estelares y estrellas de Colombia, realmente grafica bastante bien la situación que hoy por hoy está viviendo el país hermano. Yo creo que tenemos que seguir haciendo pedagogía alrededor de estas reformas económicas y tributarias que pretenden realizarse. No solo en el Ecuador, no solo en Colombia, no solo en Chile, no solo en Perú, a nivel regional. Porque resulta paradójico que el Ecuador esté completamente deslindado, el Ecuador y la región esté completamente deslindado de una tendencia a nivel mundial, que incluso está siendo impulsada por el presidente Joe Biden. Yo creo que eso es importante resaltarlo. Cuando tú tienes el impacto de una sindemia que sigue carcomiendo la economía, la vida, la cotidianidad de la ciudadanía, la capacidad de productividad y consumo a nivel mundial, me parece a mí que hay que encontrar nuevas formas para mitigar los estragos de este impacto económico que ha significado la pandemia, que ha significado el mal manejo de la economía. Fíjate tú que las cifras oficiales alertan que hoy el Ecuador tiene un déficit de 7.000 millones de dólares. Y la misma Comisión Económica para América Latina advierte que la evasión tributaria en el Ecuador alcanza los 7.000 millones de dólares. Imagínate. Entonces la Pero pregunta esa evasión acá, tributaria no es pues del ciudadano de a pie. claro, eso Es de los eso grandes, es de las importante grandes tomarlo en empresas, cuenta, de Carlos. los grandes grupos económicos, porque el ciudadano de a pie, vea, nosotros somos los que más pagamos impuestos. Exactamente. Más bien estamos preocupados de estar al día. Nosotros recientemente estábamos ahí, ¿no? Haciendo lo del impuesto a la renta y estar Sí, al día en sí. nuestras tributaciones. Pero ¿quiénes son los grandes evasores del país? Y justamente a eso iba, porque cuando tú tienes esa evasión en ese calibre y en ese volumen de 7.000 millones de dólares y los comparas con las ganancias extraordinarias en época de pandemia, desde el 2017 hasta la fecha, vas a ver que efectivamente las ganancias de ciertos grupos económicos han facilitado el acaparamiento y la concentración de esa riqueza. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no mete la mano en esa generación de riqueza? Digo, tomando en cuenta esta situación crítica que vive el país. ¿O qué piensa hacer con ese déficit fiscal que alcanza los 7.000 millones de dólares? Que claramente se puede entender que es producto de esa evasión tributaria. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué reforma tributaria pretende realizar cuando tenemos un hueco fiscal de ese calibre?
Quizá el golpe va a ser a la clase media, a la clase baja, a los sectores populares. Es una enorme disyuntiva. Ahí ya le dejamos ese tip al nuevo presidente. Es que creo que esto es súper importante que los ecuatorianos lo tomen en cuenta. Es una enorme disyuntiva. Y que el nuevo presidente debe tomarlo en cuenta. Por supuesto que sí. Es una enorme disyuntiva y seguramente esto va a ser decisivo para su gobierno porque la gente va a sentir el impacto. Aún más tomando en cuenta las cifras que tiene el Ecuador. Más de 1 millón de personas desempleadas y más o cerca de 2 millones de personas en el subempleo. Entonces es grave, es crítica la situación. Lo vamos a tratar también más adelante con nuestra invitada, querido Andrés, pero para cerrar el tema de Colombia, que igual estaremos expectantes, estaremos pendientes de lo que sucede el día de hoy también en esta jornada de movilización, a pesar de que el día de ayer ya se derogó esta ley tributaria, lo que tú nos acabas de explicar en estos momentos, pero el drama humano, al igual que aquí, octubre de 2019, recuerden que fue orden de los militares, los policías, especialmente salir a combatir al pueblo. Recuerdo muy claro que hubo una fotografía que creo que nos caló en los huesos a todos aquí en octubre del 2019, cuando una mamá había salido a protestar y se encontró con su hijo que era militar, soldado, sí, y les tomaron la foto los dos sentaditos en la vereda y es pueblo contra pueblo. Es justamente lo que decía el señor Avilés en estos momentos, del periodista de Colombia que escuchábamos. Y que es más grave la situación colombiana porque, dada el contexto de violencia, dado las redes del narcotráfico, dada la organización criminal, un montón de cosas, ¿no? Se mezclan muchas cosas. Total. Y hace poco tiempo también se evidenció en juicios el tema de los falsos positivos, en los cuales también fueron involucrados oficiales del ejército colombiano. Avilés lo decía. Hubo mandos, altos mandos militares que ordenaron a sus inferiores ejecutar a líderes comunitarios. Entonces, y ha sido contra el pueblo. Contra el pueblo. Y justamente es el video que queremos mostrarles a continuación de la página Chalecos Amarillos, que es, les advierto un poco a quienes nos están mirando a través de redes sociales, es un video bastante fuerte, pero es una madre que llora desconsolada al ver a su hijo tirado en la calle con un disparo en la cabeza. Fue asesinado el día de ayer en los escuadrones de la muerte del SMAF. Es una muestra de sufrimiento del pueblo colombiano. Veamos el video. Es triste y además ves un comportamiento similar, ¿no? Es lo que algunos analistas han calificado como la máquina neoliberal que mata, asesina al mundo que le alimenta o al mundo que lo alimenta. Yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque vemos que existe en serio, o sea, y el caso colombiano no es distinto. Existe una sociopatía institucionalizada, una compulsión por la acumulación del capital, y dentro de esa compulsión no importa ninguna clase de miramiento. Hay que alcanzar el objetivo y garantizar la concentración de la riqueza, cueste lo que cueste. Así cuesten vidas humanas. Yo creo que esto tiene que llamar la atención de la ciudadanía. Hay que empezar a analizar lo que sucede en nuestro contexto, porque esto pasa en el gobierno que Lazo ha calificado como el socio estratégico, Colombia. Y yo creo que eso tiene que generar preocupación. Quizá quiere emular el modelo, el régimen social económico. ¿Qué va a pasar en el Ecuador si ya tenemos un ejemplo del Estado fallido que hoy representa el país hermano? Vamos a ver. Así es, iniciábamos también nuestro programa con una canción de Calle 13 y Residente el día de ayer justo decía: si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus.
Cerramos con esto nuestro análisis sobre el país hermano en Colombia. Igual estaremos pendientes del día de mañana aquí en nuestro segmento de Larry. Pero regresando un poco a nuestro país, también comentarles lo que nos contaba Larry este fin de semana. El 1 de mayo, varios maestros reportaron largas filas y horas de espera para acceder al proceso de vacunación en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Sintieron el aguacero que cayó ese día, que cayó todo este feriado realmente. Estuvieron haciendo largas y largas y largas colas en las afueras del Bicentenario para poder acceder a una vacuna. Los maestros, a quienes les debemos tanto en este momento, a quienes les debemos tanto en nuestra vida, realmente es doloroso. Así que, no sé, creo que ya no tenemos palabras para hablar sobre esto, porque a veces parece como que va saliendo por ahí una buena noticia de que sí, por ahí vacunaron a los adultos mayores con más celeridad, con más tranquilidad, con más organización, y de repente, ¡pum!, sale esto otra vez. Entonces, ¿qué le pasa al gobierno? Realmente no hay un plan de vacunación concreto y una forma real, ni siquiera tenemos una cifra real de cuántos vacunados existen. ¿Qué nos espera entonces? Y fíjate que ya dijo algo el señor Moreno en torno a la situación de la vacunación en el país. La mesa no queda servida. La mesa no queda servida. Y es así. Lazo incluso confirmó que no existe tal número de vacunas contratadas o adquiridas por el gobierno nacional. Yo creo que esto es muestra de lo que significa una gestión con esta orientación y vocación neoliberal. Hay que decirlo. Hay que decirlo. La curva de Laffer o la generación de riqueza por goteo no ha tenido éxito a nivel mundial. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país es que nos venden mentiras. Nos venden mentiras. Es como un mercado de pulgas en el que básicamente lo único que existe es deterioro, es cosas sin uso, cosas que no benefician a la población en general. Entonces, eso, tomando en cuenta, va a explicar la situación de la pandemia y va a explicar el plan de vacunación. ¿Para qué? ¿Para qué vacunar a las personas si el modelo ideológico político no tiene esa vocación, no tiene esa orientación? Por eso es que el gobierno ecuatoriano está tan extraviado como el gobierno colombiano. O sea, no es que la situación son coincidencias de la vida, semejantes. No. Están extraviados porque tienen la misma vocación ideológica y política. Porque no les interesa el bienestar social de su gente. Entonces, yo creo que esa es la discusión que tienen que dar los ecuatorianos. Porque hay evidencia, hay asidero, hay cifras, hay estadísticas, hay muertos. Total. Y muertos escondidos debajo de la alfombra que el gobierno hasta este momento no los quiere ventilar. Y eso súmale algo gravísimo, Carla. Cualquier gobierno que fuese, de cualquier identidad ideológica que fuese, debe tener un centro de cómputo estadístico que permita monitorear el impacto del empleo, desempleo, etcétera, etcétera. Ecuador no tiene. En un año sufrió 3 modificaciones metodológicas. 3 modificaciones metodológicas en el INEC. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a medir el impacto de la pandemia? ¿Y cómo nos vamos a preparar a futuro para la vacunación que promete el señor Guillermo Lasso? Veremos. Realmente le auguramos lo mejor a este nuevo gobierno. Gracias a la señora Doris de Espinosa desde Carapungo que nos estaba haciendo una llamada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero mandarle un saludo grande también al señor Rodrigo Palacios que nos envía muchos abrazos y felicitaciones al equipo de Pichincha Universal en el día de hoy. También tenemos muchos mensajes en redes sociales. Gracias a ustedes, César Fierro, Víctor Caiza Luisa también están por ahí. Gracias a Ana Lucía Camacho, Gustavo Parra. Gracias a todos ustedes que nos van entregando sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar siempre presentes. 9:38 a.m, nos vamos a un pequeño corte ya. Enseguida tenemos cortecito, mi querido Carlitos Minango, él es el que manda, y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Inicio del espacio.
En este momento, a las 9:40 de la mañana, hacemos contacto con Lucía Calderón. Ella es contadora pública, auditora, con conocimientos en procesos administrativos, financieros y de auditoría, y además con más de 25 años de experiencia en temas afines. Desde abril de 2017 lideró la creación de la Confederación Nacional de Cámaras de Economía Popular y Solidaria. Como representante de la Cámara de Pichincha, ha sido elegida presidenta. Así que con ella vamos a conversar sobre el costo de la canasta básica en el Ecuador. Vamos a ver qué pasa con los costos, los precios más importantes al momento de la situación básica, económica, real de todos los ecuatorianos. Lucía, un gusto tenerte en 7F Ecuador por Más Democracia. Bienvenida, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre a la invitación de Radio Pichincha Universal por darnos este espacio en el cual podamos plantear temas y lógicamente ser parte de este congregado nacional. Muy buenos días, una bonita semana. Gracias, Lucía, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. Quisiera puntualizar el tema. ¿Cómo está el costo de la vida real de los ecuatorianos? Sabemos que han habido algunos cambios en la metodología estadística del INEC en 3 ocasiones durante un año. Yo creo que eso ha complicado bastante tener estadística y cifra real de la situación económica del país, pero hay algunos datos preocupantes. La inflación, hay algunos lugares donde nosotros hemos hecho una valoración periodística y vemos que hay un cambio en costos básicos, verduras, frutas, arroz, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la economía real de los ecuatorianos hoy por hoy? Sí, por supuesto que sí. Precisamente estaba revisando un poco la página del INE con respecto a su mención, a los datos planteados, ¿no? Tenemos una canasta básica de 711,80 aparentemente hasta marzo del 2021, mientras que el ingreso promedio de los hogares alcanza 746,67, aparentemente un excedente teórico de 34,87. Eso es lo que dicen los números. Lo que pasa en los mercados, lo que pasa en el día a día de todos los ecuatorianos, especialmente aquellos que viven de un salario básico, en el caso de que tengan empleo, por supuesto que sí, y mucho peor aún para quienes no lo tienen. La situación realmente resulta siendo precaria, como bien menciona usted, ya con el mismo dinero que uno se acercaba a los mercados, no le alcanza para suplir las mismas necesidades que antes. Si el costo de un quintal de papas o de una libra de papas es muy diferente a lo que fue el año anterior. Bueno, en este mismo tiempo ya estábamos en pandemia, pero por diciembre o enero del 2020, quizá el panorama era diferente. Sin embargo, estamos en este momento enfrentando una de las tragedias económicas y sociales más grandes, diría yo, a nivel del país, y más allá de hacer énfasis en los costos como tal de productos específicos que cada uno sabe, mi llamado en este día como presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria es pues a reaccionar como ciudadanos desde cada trinchera en la cual nos encontremos, a ser solidarios, a ser empáticos, a apoyar el emprendimiento de una manera digna. Lucía. Esa es la única oportunidad que vamos a tener de salir adelante. Han salido muchas comunicaciones y muchas invitaciones en este tiempo a que apoyemos en emprendimiento, en línea de lo que estoy diciendo, y por supuesto que debe ser así. Ahora no es el tiempo de consumir a las grandes cadenas. Pues Lucía, perdón que te interrumpa, quisiera, está buenísimo, digo, el mensaje que acabas de invocar, de apoyar el consumo nacional. Yo creo que también ahí se plantea una clara disyuntiva: apoyar el consumo nacional mientras se retira el impuesto a la salida de divisas y se fomenta la importación. Yo creo que vamos a ver cómo se maneja ese tema. Así es. Pero más allá de esto, quiero consultarte sobre la credibilidad de las cifras estadísticas hoy por hoy. Porque, digo, estos son datos, son cifras, no sé si tengan asidero o no,
ya mencionamos lo del cambio metodológico del INEC, pero realmente la familia ecuatoriana percibe un ingreso de $746 en promedio, o es lo que dice el INEC, ¿no? Es lo que dice el INEC, o simplemente no se está tomando en cuenta la realidad, la economía real hoy por hoy de los ecuatorianos. Ahí quiero hacer una puntuación antes de que responda mi estimada Lucía, y es que la consultora económica Inteligencia Empresarial, tras una comparación entre las cifras del costo mensual de la canasta básica, esto del año anterior, en septiembre del 2020, determina que solo 3 de cada 10 hogares sí logran cubrir el costo de la canasta básica. Eso significa fíjate, de un total de 4.6 millones de hogares en el Ecuador, solo 1.2 millones de familias pueden comprar la canasta básica en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿El INEC nos está ocultando las cifras verdaderas o está haciendo las estadísticas en donde no debe? ¿Qué pasa ahí? Bueno, definitivamente los datos no son creíbles, así como mencionaba los datos que saqué hace un momento de la canasta básica, asimismo menciona una tasa de desempleo del 5.5%, lo cual definitivamente no es real, y no sé a qué realidad está ajustada. Desde nosotros, desde las bases, desde el día a día, podemos decir que cada amanecer muchos más compañeros de las organizaciones de la economía popular y solidaria se encuentran sin plazas de empleo. Justamente hoy amanecemos con 64 personas sin empleo de una organización de servicios de limpieza. Personas que salen sin ninguna oportunidad de conseguir un nuevo empleo, por ejemplo, y lógicamente ellos no van a poder comprar una canasta básica familiar desde los datos del INEC, ¿no? Está súper claro que estos datos no son reales, que están ajustados a cualquier realidad, menos a la que es la de el día a día de un ciudadano común, de un ciudadano ecuatoriano que tenga salario básico en el caso de que tenga empleo. Como mencionaba, una tasa de desempleo del 5.5% está muy lejos de mencionar la realidad. Cada día mucha más gente está deambulando con sus carpetas para buscar nuevos empleos porque no existe esa oportunidad. En base a eso, bueno, pues considero que el objetivo fundamental del nuevo gobierno a partir del 24 de mayo, pues es realmente liderar el establecimiento de estrategias de apoyo económico y social que vayan de la mano. No solamente a favorecer a ciertos grupos económicos, sino a favorecer a todos aquellos que formamos parte del Estado ecuatoriano, ¿no? A lograr un país equitativo, un país que, lejos de las cifras, sea un país con seguridad, con posibilidades de sustento, con posibilidades de un trabajo digno, con posibilidades de gestionar una inversión, una pequeña inversión, un emprendimiento y que éste sea apoyado. Como mencionaba antes, el primer paso es darnos la mano entre nosotros, es concientizar el sentido de apoyo y bueno, el deber del gobierno es demasiado grande, el trabajo del gobierno es demasiado grande porque el país realmente se encuentra, como mencionaba hace un momento, en una gran crisis social. Estimada Lucía, es importante lo que usted dice y creo que nos hacemos eco de estas palabras, siempre lo hemos dicho, compremos siempre al vecino, ayudémonos entre nosotros, si tenemos por ahí un amigo que está cocinando, que está haciendo desayunos, bueno, comprémosle a él. Siempre es bueno ayudarnos y hacerlo entre nosotros. Sin embargo, también podemos hablar de que no hay controles de precios, perdón, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones porque hemos tenido algunas personas que nos han enviado ya sus... ¿Dónde están las intendencias, no? Exactamente, salimos de aquí a la tienda de la vuelta de aquí de la Floresta y la señora nos decía, sí, dice, hasta antes de que suban el precio del combustible, la libra de arveja costaba $1 y ahora cuesta $1.60. A mí me pasó lo mismo, fui a comprar el día jueves y me costó $1.80, ni siquiera $1.60, $1.80.
Pasé por la panadería, igualmente de ahí de la casa, y estaba conversando con el panadero y me decía, ¿sabe que no? Yo creo que las cosas que han subido para la panadería no ha sido por la subida de los combustibles. Es simplemente porque los productores de mantequilla y huevos, por ejemplo, ponen sus propios precios. Y me hablaba de un señor productor de huevos, por ejemplo, en Ambato. O sea, hay especulación. Él pone los precios. Le digo, ¿cómo él pone los precios? Dice, sí. Si él dice, oye, a este valor es de este valor, y todos ponen a ese valor. Entonces, ¿dónde están también las autoridades? ¿Dónde está el control de las intendencias? Hay especulación de precios también. Entonces, nos estamos dando la mano, pero también del otro lado tiene que darle la mano también al consumidor. Definitivamente es así, no se miran controles por ningún lado, y definitivamente el aspecto del incremento de los combustibles ha disparado un esquema de especulación del cual creo que ya nos habíamos olvidado desde hace algún tiempo, y que está retomando fuerza ahora con el incremento de los combustibles. Lamentable y triste, como menciono. Hay que tomar acción sobre esto, y es trabajo del Estado, del gobierno, de los GACs municipales, para que puedan de alguna manera tomar las medidas correctivas y puedan establecer y parametrizar estos esquemas de precios. Complicado, bastante difícil desde la realidad, como ustedes mencionan, de los productores de huevos y de la harina y todo lo demás, porque definitivamente también en cierta medida se ven afectados por el incremento de precios, pero lógicamente para eso está el sentido de lo público, para que sean capaces de llegar a estos esquemas de control que permitan en alguna medida estabilizar y apoyar a los emprendimientos, como mencionaba. Eso es lo que... Ahora, Lucía, yo quisiera retomar el contexto colombiano, anclarlo de manera directa a la propuesta del presidente Lasso, del presidente electo Guillermo Lasso. Él aseguró que el primer día de su gestión se va a impulsar una reforma tributaria. Tomando en cuenta la situación que vive hoy por hoy el país, ¿tiene asidero esa reforma tributaria? ¿Confían en la gestión con una condición y una vocación ideológica política similar a la colombiana en el país? ¿Qué piensa al respecto de esa propuesta del señor Guillermo Lasso? Pensamos que mucho más allá de plantear en este momento el que pueda hacer o qué futuro pueda tener con respecto al establecer una reforma tributaria, mucho más allá de eso, mirar a los compañeros colombianos que han tenido que salir a pesar de la pandemia a hacer protesta social. Bueno, pues eso ya con tan solo la movilización y la propuesta nos indica que el tema es aún más preocupante que el hecho de la pandemia misma y de la salud y la vida de nuestros hermanos colombianos. Dado esto, como organizaciones sociales, como presidente en este caso de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, y siendo parte de varias organizaciones nacionales de la economía popular y solidaria, simplemente mencionar que estamos atentos a cualquier esquema, a cualquier gestión que pueda realizarse. Por el momento, simplemente planteando que el gobierno debe ser para todos, que todos los beneficios y todas las posibilidades deben ser creadas para todos. Sin embargo, deben inclinarse hacia las grandes mayorías, que somos quienes en este momento estamos sufriendo el embate de todo lo que ha venido y que ha sido causa, lógicamente, en muchos casos de la pandemia y del tema de salud mundial, pero también en muchos casos del desgobierno que ha mantenido el gobierno saliente en este momento, pues, y que nos ha llevado a una crisis económica, yo creería que es precaria en estos momentos. Entonces, nada, decir que estamos nuevamente atentos ante cualquier esquema, queremos apoyar, queremos aportar, por supuesto que sí, para que las cosas mejoren, adelantarnos a decir que una reforma tributaria
no sabríamos en qué sentido está, si está alineada al tema colombiano, definitivamente sabemos las consecuencias. Sin embargo, quisiéramos por el momento mirar y ser espectadores, pero no tan solo de esos espectadores que miran, sino también queremos tomar acción, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, y hablar con voz fuerte y decir nuevamente que el Ecuador debe ser un país de todos y para todos, y esa es la responsabilidad del nuevo gobierno. Como cámara, perdón, Sí, Andrés, sí, solamente sí. una consultita porque nos preguntaban aquí a través de las redes sociales, y es que la Cámara de Economía Popular y Solidaria puede fungir en el hecho de ser como un ente de intermediación entre el consumidor y el proveedor. Es decir, si es que yo como consumidor tengo una denuncia, por ejemplo, ¿puedo acudir a ustedes o tengo que acudir directamente a la Intendencia, o a qué entidad puedo acudir en el caso de verme afectado con el incremento de precios? Bueno, la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha es una entidad gremial legalmente constituida, reconocida por el Ministerio de Industrias, está desde el 2017, es una entidad privada sin fines de lucro, no está directamente relacionada con el tema de control de precios, digamos, desde el aparataje público, por supuesto. Sin embargo, con toda la confianza del mundo, los compañeros pueden acercarse con sus denuncias, porque sí, en cambio, somos una organización representativa que puede hacer eco de estos temas y llegar con mucha más fuerza a través de la representatividad con la que contamos, pues a las instancias que deban ser necesarias por este esquema de especulación y abuso de precios al que nos veamos, contra el cual nos veamos afectados. Yo, estimada Lucía, quisiera cerrar con una pregunta en relación a lo que tendría que hacer el gobierno para estimular la economía popular y solidaria. En su sector, en este momento, y tomando en cuenta que el grueso de la generación de empleo lo hacen justamente las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, ¿qué se tiene que hacer en ese sector para reactivar la economía y generar empleo? Por supuesto que sí, dentro de los objetivos macroeconómicos y sociales de este nuevo gobierno deben estar planteados los esquemas de sostenibilidad, de apoyo y de fomento real al sector de la economía popular y solidaria, a través de, por ejemplo, el llegar a financiamientos reales con tasas de las que había mencionado el presidente. Estamos atentos con este tema, créditos de un 3%, 4% con plazos largos, la posibilidad en un grupo importante de organizaciones de la economía popular y solidaria de abrir el paso, o de abrir y gestionar un real apoyo y aporte a las organizaciones de la economía popular y solidaria para ser parte de las compras públicas, que lo ha venido siendo desde el año 2008 y que perdió totalmente apoyo y fuerza en el gobierno que está feneciendo. Es fundamental, debe ser fundamental que una parte de las compras públicas sigan siendo para las organizaciones de la economía popular y solidaria, pues a través de esto nos hemos autogenerado miles de empleos, como le mencionaba hace un momento. Y bueno, asimismo, estrategias de fomento real a través de capacitación, a través de encadenamientos productivos, generación de posibilidades a través de mercados sociales, por ejemplo, que en este momento están tan de moda a nivel global, me refiero en los mercados del mundo, en todos los países, y pues debería ser una estrategia que considera el conglomerado de la economía popular y solidaria, que forma parte del 60% de el aparato productivo o de trabajo, de empleo que genera el Estado ecuatoriano. Eso es lo que podría mencionar al respecto. Bien, esas fueron las apreciaciones, las conclusiones, los criterios de Lucía Calderón. Ella es representante, por supuesto, de la Cámara Nacional, de la Confederación Nacional de Cámaras de Economía Popular y Solidaria, y es representante de la Cámara de Pichincha. Lucía, le agradecemos muchísimo por su participación en 7F. Muchísimas gracias, Andrés, Carla, Radio Pichincha Universal. Muy buenos días, una excelente semana para todos. Gracias, lo propio para usted. Gracias a Lucía, muchísimas gracias. Queremos agradecerle un montón. Y solamente para aclarar, porque hemos hecho alusión muchísimo a esto el día de hoy, a la canasta básica. ¿Qué significa la canasta básica? Porque por ahí pueden pensar que es la canasta con la que vamos al mercado. Pues no. La canasta básica es un conjunto de 75 productos entre bienes y servicios, ¿ya? Muy o sea, bien.
hay agua, luz, alcantarillado, por ejemplo, y obviamente también lo que tenemos que alimentarnos. Imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar prototipo. Este hogar, según los parámetros del INEC, está compuesto por 4 miembros. Por lo general, el INEC toma una familia de 4 miembros, de los cuales, según el INEC, 1.6 personas ganan el salario básico, que es $400. 1.6. Es en el mejor de los casos. Yo no sé los señores del INEC dónde estarán haciendo sus cálculos. En serio, yo quiero insistir en esto, querida audiencia, Carlita, amigos. El costo de la vida sube otra vez. El costo de la vida sube otra vez, pero además de eso, tomen en cuenta que no tenemos con qué calcular el costo de la vida, porque no hay metodología fehaciente. Pensé que iba a decir porque no hay ingresos. No hay metodología, además, ¿no? No hay empleo. No hay metodología fehaciente que permita decir, bueno, el costo subió a esto, estos son los datos, estas son las cifras, estas son las estadísticas. Y ese es el gran problema que va a enfrentar el señor Guillermo Lasso. Así es. Yo creo que más allá de la visión ideológica, ya sea un gobierno de izquierda o de derecha, tiene que volver a constituir un andamiaje institucional que le permita evaluar, monitorear y generar estadística real de lo que hoy el Ecuador porque esas padece. Estadísticas reales le van a permitir generar una política pública que sea realmente efectiva. Ahí está. O por lo menos monitorear. Por lo menos. Vamos a ver, ¿qué Esperemos. pasa? Realmente le deseamos lo mejor al nuevo presidente de la República por el bien de todos nosotros. Nos despedimos. Nos despedimos, Morocha, ha sido un gusto en esta Gracias, mañana. Andresito. Quiero agradecer a Carlitos Minango en los controles, al banderillero Acosta que anda por ahí pululando. Don Esteban, y a todos también ustedes, en los a controles. Estevitan también que está en los controles de la transmisión. Agradecerles a todo el equipo de Pichincha Universal. Nos vemos, nos escuchamos libres. el día de mañana y recuerde que usted y solo usted tiene las conclusiones. See you later. Nos vemos hasta el día de mañana. La vida sube otra vez. Esto que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden...